Amigos, muy buenos días. Estamos ya iniciando semana y gracias a Dios el Señor hoy nos regala una palabra bellísima en donde quiere regalarnos dos invitaciones claras, concretas, precisas para que nosotros podamos encontrar la paz en nuestro corazón. Hoy estamos celebrando, queridos hermanos, la fiesta de la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Y de esta experiencia el Señor Jesús quiere que aprendamos dos cosas. Y de estas dos enseñanzas podemos desprender las dos invitaciones para que podamos encontrar la paz que tanto necesitamos en nuestros corazones. Primero, necesitamos subir a encontrarnos con Él, es decir, escucharlo. Y segunda invitación, bajar para poder compartir lo que hemos escuchado con todos nuestros hermanos que se encuentran necesitados de Él. Vamos a escuchar el Evangelio de Marcos 9, versículos del 2 al 10, que dice lo siguiente. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaron de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Ahí está, queridos hermanos, este evangelio bellísimo en donde se nos dan estas dos invitaciones: escuchar al Señor Jesús y compartirlo. Ahí es donde podemos encontrar nuestra paz. A veces queremos encontrar la paz en otros lugares que no nos las ofrecen. Primero, debemos, queridos hermanos, recordar que en la Biblia la montaña o el monte, el lugar alto, representa el lugar del encuentro con el Señor. Ahí, en esa intimidad con Dios, Jesús se transfigura en su presencia, y es precisamente en ese momento en donde se escuchó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Estamos todos llamados, queridos hermanos, a escuchar a Jesús. Muchas voces son las que nos hablan, llevamos muchos ruidos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Son ruidos que el mundo nos va presentando y que a veces nos dejan aturdidos, ensordecidos, etc. Solo oyendo a Jesús y teniendo un encuentro con Él es que podemos tener plenitud en nuestras vidas, porque Él es el que mejor nos puede conducir por donde nos conviene. Pero hoy vemos un contraste muy marcado y muy importante de reconocer: la altura y la planicie. O sea, escuchar a Jesús, ir a encontrarme con Jesús en lo alto o en la planicie. Bueno, en la planicie, desde abajo, esa visión que nosotros tendríamos de Dios va a ser una visión desde los criterios humanos. Nos vamos a quedar como le pasó a los discípulos, o ellos, la visión que tenían desde la planicie era pues del Jesús Galileo, el que estaba supeditado a los poderes. Cuando contemplaban a un Jesús pues así desde la planicie, pues era un Jesús que murió en la cruz, fracasado, y con esta visión los discípulos pues fueron los primeros confundidos, y en su mente había pues una muerte que había pues manifestado solo fracaso de ese aparente Mesías. Pero cuando la visión de los discípulos ya no era de la planicie, desde los criterios humanos, sino subieron al encuentro en el monte, bueno, una visión desde la altura, desde el encuentro con Dios, pues para ellos sería una visión del Jesús ya no el humano, sino el Mesías. Claro, bueno, no dejaba de ser humano, pues, pero me refiero a no solo el Jesús hombre, sino el Mesías, el que muere siendo inmolado, el que muere entregando su amor hasta el extremo. Con esta visión
visión desde la altura, pues los discípulos quedan clarificados, es decir, se les abre la visión, tienen la luz para poder cambiar esa perspectiva. Esta visión cambia el sentido de todo, y hasta que nosotros no queramos tener una visión desde la altura, no vamos a tomar en serio el llamado que Dios nos hace de seguirlo. ¿Cómo pudiéramos hacer una aplicación de esto a nuestra vida? Bueno, cuando nosotros nos acercamos o vemos a Dios desde la planicie, desde los criterios humanos, pues bueno, pues va a ser una búsqueda de lo fácil, una búsqueda de lo pasajero, lo mundano. Vamos a quedarnos con el éxito humano, con el éxito aparente, con la gloria del mundo, con el aparecer y ser reconocido. Cuando tenemos dificultades y cuando lleguen las persecuciones, nos vamos a dar muy fácilmente a la toalla, la vamos a querer tirar, nos vamos a ver vencidos fácilmente, ya no vamos a luchar, el cansancio se va a volver insoportable, todo se vuelve una fatiga, un agobio, una carga, y van a faltar pues las motivaciones siempre. Eso es cuando nosotros nos acercamos a Dios desde la planicie, desde los criterios humanos, desde afuera, no nos metemos, no nos incluimos, no nos involucramos. La visión que nosotros pudiéramos tener desde la altura, es decir, desde el encuentro con Dios en la oración, pues va a ser esa visión o esa entrega cuando confiamos en la providencia, se tiene la seguridad de que la guía la lleva el Espíritu Santo. Las dificultades, en lugar de ser un obstáculo, van a ser una ofrenda de amor. El cansancio y las cargas serán siempre una oportunidad de conversión. No nos vamos a dejar caer tan fácil. Y en el momento de la dificultad, pues no podemos quedarnos en la planicie. Hay que ir a la altura, hay que ir a encontrarnos con Dios, a escuchar a Dios, porque solamente en el encuentro profundo con Dios es ahí donde lo podemos escuchar y es ahí donde podemos hacer la correcta interpretación de lo que nos pasa. Las dificultades, cuando las vemos y las enfrentamos desde la planicie y no vamos a la altura a escuchar a Dios, van a ser cargas que nos ofusquen, que nos hagan sentir pues abandonados por Dios. Esto es la primera enseñanza. Necesitamos escuchar a Dios, pero para escucharlo debemos ir a encontrarnos con Él a la altura de la oración. Y la segunda invitación, no nos podemos quedar ahí con el Señor. Una vez que lo escuchamos, necesitamos bajar a compartirlo. Recordemos que los mismos discípulos pues tuvieron esa tentación: Señor, hagamos aquí 3 chozas, estamos muy bien, pero estamos llamados a compartir lo que hemos vivido con todos nuestros hermanos que están afligidos, enfermos, fatigados, aquellos que se sienten ignorados, aquellos que están rechazados, relegados. No podemos dejarnos seducir por la tentación de querer hacer 3 chozas, es decir, de querernos quedar ahí instalados en lo que estamos viviendo. El encuentro con Dios debe impulsarnos a bajar de la montaña para compartir esa experiencia de Dios con todos nuestros hermanos necesitados. Así que ánimo, ¿quieres encontrar la paz? ¿Quieres encontrar la felicidad en tu corazón? Primero sube al encuentro con Dios en la oración para que puedas escucharlo y después baja a compartirlo con todos tus hermanos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos, y estamos empezando semanita. Ojalá que lo hagamos siempre de la mano de Dios. Que tengan todos un excelente inicio de semana. Los quiero y pidan por mí.